Bueno, buen día a todas las compañeras, los compañeros. En primer lugar, quiero agradecer el prestigioso panel que hoy visita la Asociación Bancaria, todas compañeras inestimables en la lucha, compañeras de ruta no solo de estos 4 años, sino de distintas luchas que han durado en el tiempo, pero particularmente estos 4 últimos duros años hemos estado juntos y cada uno desde su espacio hizo su aporte para cambiar esta realidad en la Argentina, así que estoy muy contento que nos acompañen hoy en esta triple jornada. Y por supuesto el agradecimiento a las compañeras que están a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, tanto a Cristina Maino, compañera y amiga de toda la vida, y a mi querida compañera diputada nacional ahora, Claudia Ormachea. Por supuesto también a Alejandra, nuestra secretaria general de Buenos Aires, que está presente con los compañeros del secretariado. Y por supuesto quisiera empezar expresando no solo mi solidaridad, sino el compromiso de trabajar junto con los padres de Lucía para que encuentren la justicia que merecen y que deben y que se les niega. Así que sepan que desde la organización tienen el apoyo y el protagonismo y la participación en todo lo que requieran para que ese femicidio, uno más de los homicidios lamentables que existen en la Argentina y en el mundo, encuentren la justicia que ustedes reclaman de la mano de los trabajadores bancarios también. En realidad, cuando se planteaba el tema de unificar las fechas del 25 de noviembre y el 10 de diciembre en una, se hacía porque el 10 de diciembre tenemos algo importante que hacer, creo todos, ¿no? Y no íbamos a tener tiempo para hacer el acto. Creo que el mejor acto para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y la recuperación democrática es movilizarnos ese día festivamente a la Plaza de los Dos Congresos y luego hacia la Casa Rosada, a acompañar al nuevo presidente de los argentinos, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decidimos hacerlo. En el día de hoy buscamos una fecha donde pudieran participar. Inclusive había 2 expositores que quiero excusarlas, 2 compañeras que siempre han estado con nosotros, que son Cecilia Todesca y particularmente Mercedes Marcó del Pon, que probablemente vayan a ocupar alguna función en el Poder Ejecutivo, y se les ha pedido a quienes van a ocupar una función por ahí de importancia y relieve que estos días traten de no tener tantas apariciones públicas, porque cualquier cosa que se dice, vieron que los medios y nomás lo tergiversan, lo cambian, lo ponen a uno en situación de tener que andar dando explicaciones, porque en realidad lo que van a buscar desde antes que asuma Alberto es que Alberto sea el responsable de todos los males de la Argentina, independientemente de que no haya estado en el gobierno. Entonces, creo que razonablemente para cuidarlo se ha pedido esto. Tanto Cecilia, que estuve reunido con ella ayer, y con Matías Culfa, y Mercedes, con quien compartí en Fides un desayuno también de trabajo ayer, piden todas las excusas y saben que van a tener la comprensión de cada uno de los compañeros porque siempre estuvieron cada vez que los convocamos. Bueno, decía, además, porque ese día, el 10 de diciembre, nosotros tenemos que, si hemos militado 4 años seguidos para cambiar este modelo político, económico y social, es el 10 de diciembre que militar más que nunca. Porque el presidente Macri pretende irse con una plaza del sí podemos o sí cambiemos o vamos a volver, porque ahora también reditan el vamos a volver ellos, y quiere una plaza amplia. Hay que multiplicarle una plaza, una avenida de Mayo y un congreso por 10 de lo que junte Macri, porque Alberto Fernández y Cristina Fernández, a diferencia de ellos que entraron de las manos de las corporaciones a la Casa de Gobierno para tomar al Estado como un botín y repartírselo entre las corporaciones, Alberto y Cristina tienen que llegar de la mano del pueblo argentino a decirle que ese es el equilibrio que necesita la sociedad argentina. Así que, dicho esto, y atendiendo el tema de la convocatoria, le agradezco a Claudia porque ella quería que fuera panelista. Yo le decía algo de la apertura, era un tema, pero me terminó anotando de panelista para hablar sobre los nuevos tiempos en Argentina. Y como estamos en un sindicato
en una actividad que lo golpea fuertemente la de regulaciones que impuso este gobierno, particularmente en el Banco Central, y también el avance tecnológico que implica una pérdida fuerte de puestos de trabajo, probablemente, o pretenden que así sea. Yo quiero hablar en ese contexto de lo que nos pasa y de cómo se puede avanzar en generar nuevos derechos a partir del cambio político que tiene la Argentina. Bueno, según hoy, la verdad que el avance, el peligro en el empleo que nosotros tenemos pasa por distintos lugares. El avance tecnológico, la digitalización, la inteligencia artificial, los procesos de desregulación y sin duda los procesos políticos que vive la región y que vive el mundo. Desde ese lugar me parece que hay que abordar la problemática. En este sentido, decir que las primeras consideraciones es que el tema está instalado, que es urgente el debate y que nos tiene que movilizar y encontrar respuestas a ese debate para que no haya consecuencias negativas en el empleo y en la pérdida de empleo, la pérdida de dignidad de muchos compañeros nuestros que terminan perdiendo dignidad cuando no tienen su empleo, ¿no? Lo segundo es decir que estamos a tiempo todavía de esto y analizando algunos datos que ofrecen algunas empresas o consultores respecto a la situación del empleo, uno concluye que hay un dato de la ONU que dice que vamos a tener, producto del avance tecnológico, un 20% de desempleo global en el 2035 y un 40% en el 2050. Después el Citibank dice que el 57% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE van a perderse en los próximos años o en el mismo periodo que acabo de mencionar a mano de la tecnología. Y después hay un economista muy de moda y sobre todo en materia de avances tecnológicos, Robert Skidelsky, que dice que la pérdida de empleo puede ser entre el 7 y el 49% producto de este avance tecnológico. Ergo, la tercera cuestión a considerar y analizar es que ni los organismos internacionales, ni las empresas, ni los economistas saben cuántos puestos de trabajo vamos a perder. Entonces lo que buscan es la inmovilización y la paralización a través del miedo para que en lugar que discutamos la modernidad para generar derechos que debería generar la modernidad y el avance tecnológico, discutemos precarización o pérdida de puestos de trabajo a partir del temor que nos infunde la derecha y particularmente el establishment que conforman los círculos rojos del mundo, por darle un nombre, para que tengamos miedo. Entonces, estamos a tiempo, no hay que tener miedo y hay que tener la cabeza bien fresca para buscar alternativas de soluciones a la problemática que se nos plantea. Uno dice cómo generar derechos. Lo primero es el cambio político y Argentina hay un paso importante en esto, ¿no? Porque con gobiernos neoliberales difícilmente podamos discutir acrecentar derechos. Por el contrario, estamos en la trinchera tratando de que no nos quiten derechos. Porque en el fondo lo que buscan es recuperar empoderamiento. Yo lo he dicho más de una vez en estas reuniones que tenemos. Uno podría explicar cientos de cosas por las que el gobierno de Macri y sus adláteres llegó al poder, pero en el fondo es recuperar el empoderamiento que pierden a manos de sectores populares. Y creo en este sentido que ese empoderamiento nosotros lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar inteligentemente. Argentina es un país que suscribe los pactos internacionales de la OIT y en el documento de la OIT de enero de este año, donde hace referencia a los 100 años de la creación de la OIT, especifica cómo salir de esta crisis. Hace un análisis también respecto a las situaciones de lo que ellos denominan el trabajo global o globalizado. Existe un proceso de offshorización o externalización de servicios hacia países con mano de obra esclava y que son paraísos fiscales o que obtienen prebendas impositivas de los países para instalarse. Entonces ahí ocasionan lo que es la deslocalización de empresas que van y vienen y mutan de un país a otro y dejan poblaciones con tasa de desempleo altísima y donde no llegan a generar progreso, sino que llegan a disminuirle los derechos a los trabajadores para obtener un empleo nada más que les permita subsistir. Bueno, esta situación que plantea la OIT la define muy bien cuando establece un cronograma de acciones que son las que tenemos que buscar con el nuevo gobierno, que también parte de eso lo recupera el documento de Carlos Tomada, Marco del Pons, Cecilia Todesca, en 13 propuestas para una Argentina de trabajo, en donde cita, entre otros, a Julio Bodio
como uno de los propulsores de la mentalidad de Argentina con trabajo. Y hace un hincapié muy importante, que es inversión en la capacitación constante y continua a lo largo de la vida del trabajador en cada una de sus actividades, porque el avance tecnológico atraviesa a todas las actividades de los órganos. Segundo, inversión en los organismos de control de los estados encargados de controlar el empleo decente y que se genere en este tipo de empleo. Tercero, inversión o tratamiento diferido impositivo para aquellos sectores que generen nuevos empleos decentes o que generen empleo decente y los mantengan. Yo le agregaría discusión para generar nuevos derechos, algunas cosas que me parecen importantes, entre otras, considerar, así como nos pretenden considerar servicio esencial en algunas actividades para que no se pueda ejercer el derecho de huelga, hay que considerar esencial el trabajo humano en las empresas a través de algún tipo de diferimiento o de desgravamiento impositivo para preservar los puestos de trabajo. Hay que trabajar fuertemente, como lo viene haciendo Claudia y cada compañera nuestra y cada compañero nuestro en esta organización, para erradicar no solo la violencia de género en las empresas, sino también lograr la igualdad necesaria para que no exista discriminación en el empleo como existe en la actualidad. Hay que trabajar en un sistema de previsión social que permita que toda vez que se haya finalizado la actividad laboral de un trabajador o trabajadora que estuvo durante años aportando al crecimiento de la nación con su esfuerzo físico e intelectual, pueda gozar de una jubilación digna que le permita cubrir sus necesidades sociales básicas que hoy están insatisfechas producto del esquema en el que se condena a nuestros jubilados. Y también, y lo pongo al último porque si uno lo pone primero, lo primero que dice que no queremos laburar, que es el atajo populista, hay que discutir la disminución de la jornada de trabajo y cómo se reparte el trabajo de un modo distinto para que todos los trabajadores y ciudadanos tengan empleo. Porque en realidad el beneficio del avance tecnológico y la generación de mayor productividad, el sector empresario ya lo obtuvo y es hora de que ponga. Lo digo y doy siempre un ejemplo, aprovecho que tenemos un panel destacado hoy acá para hacerlo también. Nosotros que hemos sido considerados como la bancaria uno de los sindicatos que mejores paritarias arregló, lo único que hemos hecho es un acuerdo de ajuste por inflación, no nos engañemos. Yo no la considero tan buena paritaria. Dado el contexto del gobierno de Macri, puede haber parecido una buena paritaria haber sostenido el poder adquisitivo del salario. Pero lo que hemos hecho es una actualización por inflación. Y una paritaria es otra cosa. Una paritaria es la discusión de la generación de derechos que son salarios diferidos de los trabajadores. Que hoy, a través de Claudia, Alejandra, Cristina, que son las que lideran el espacio de la discusión que estamos teniendo con cada banco para incorporar protocolos de violencia de género, entre otras cosas, que tengan días especiales para recuperación, asistencia psicológica, asistencia profesional, que tengan facilidades para un traslado o para obtener algún tipo de crédito o algo por si tienen que, a tasas o subsidios para si tienen que mudarse a un domicilio de donde son agredidas y demás. Toda esa generación de derechos también es dinero, porque si no lo tuvieran, tendría que ser plata que sacan del bolsillo, días que pierden de su licencia o días que le van a descontar porque no fueron a trabajar cuando tienen un problema. Entonces, la discusión paritaria para mí tiene otro nivel de discusión que es la generación de derechos, por eso importante el debate al que nos convoca. Y el ejemplo que quería dar es que nosotros manteniendo un nivel salarial de acuerdo a la inflación y manteniendo los trabajadores del sistema, porque en el sistema quedaron la misma cantidad de trabajadores que en el 2015. Esta es la ventaja comparativa sí que tiene bancaria sobre otras organizaciones. Nosotros, compañera querida, bienvenida. La ventaja comparativa que tenemos quizás con otras organizaciones sindicales es que nosotros logramos mantener salario, pero con los bancarios adentro, porque no tuvimos despido y sin resignar un solo artículo del convenio colectivo de trabajo. Y quería hacer referencia de esa línea, porque es como el electrocardiograma de un muerto. Nosotros mantenemos salario y trabajadores, pero paralelamente cuando hacemos el análisis de productividad por trabajador bancario, en el 2001-2002, que es cuando empieza el análisis que hacemos, cada trabajador bancario administraba 135 cuentas de depósito, independientemente de la calidad de depósito que fuera, caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo.
En la actualidad son más de 600, creció la productividad más de 500%. Eran 115 cuentas de préstamo que administrábamos cada uno, hoy administramos casi 400, más de 300% de crecimiento de la productividad. Quiere decir que el efecto del avance tecnológico, del mejoramiento de la productividad, ya lo tuvimos y para lo único que sirvió para mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario. Ergo quedó un ángulo de 45 grados y la discusión de la generación de derechos lo que tiene que provocar es que ellos no lleguen al ángulo de 90 con el miedo que nos quieren infundir porque el avance tecnológico va a golpear el empleo. El ángulo de última que quede en 33, crecemos un poco manteniendo salarios dignos, condiciones dignas y podemos mantener que todos los trabajadores tengan empleo. Por eso es bueno discutir también el tema de la jornada de trabajo. Esta, la denominada cuarta revolución industrial, debe traernos a memoria las revoluciones industriales anteriores, particularmente aquella que impuso el motor, la mecánica, todo lo que vino con la revolución industrial. Los trabajadores en aquel entonces creían que rompiendo los motores de las máquinas íbamos a detener el avance. Bueno, los avances tecnológicos no se detienen, están, se instalan, y uno tiene que tener la inteligencia de ver hacia dónde va la lucha del trabajador en ese sentido para adaptarse a esa modernidad sin perder derechos y si puede generar nuevos. La diferencia en aquel entonces favorable fue que se tuvo que discutir que en lugar de trabajar 12 horas había que repartir las horas de trabajo y se trabajó 8. ¿Por qué no discutir hoy, a partir de ese crecimiento de tasa de rentabilidad que tuvieron, disminuir nuevamente la jornada de trabajo para que todos los trabajadores tengan empleo, puedan conservar su empleo? Entonces me parece que en un gobierno afín, con una mentalidad inclusiva como el que tiene el de Alberto y el de Cristina, nosotros tenemos la oportunidad de dar esta discusión en este tiempo crucial del avance tecnológico y la desregulación del mercado en el mundo. Por eso viene muy bien esta discusión que nos plantea Alejandra, y Claudia y Cristina, en la presencia de Alejandra siempre firme y fuerte acá, para que nosotros empecemos a diseñar propuestas. Miren, dentro de las propuestas, estas 13 que hizo liderando el equipo Tomada, había una que yo suscribo plenamente, pero también soy consciente que los tiempos hoy no dan para poderla impulsar rápidamente, que es la creación de un Instituto Nacional de Capacitación de los Trabajadores que durante todo el ciclo de su vida capacite al trabajador, de su vida laboral capacite al trabajador. Suscribo claramente, pero esto hay que implementarlo porque cada actividad tiene un nivel distinto de avance tecnológico, de regulación, de actividad misma, y también porque esta gente que se retira hoy del gobierno deja un Estado famélico, sin fondos, raquítico y con mucha deuda que hay que discutirla y que hay que ver cómo se puede renegociar todo esto para que este país tenga algún destino mucho mejor del que ha tenido con Macri. Entonces no sé si esto se puede hacer, pero sí sé lo que puedo hacer como secretario general de un gremio con el apoyo de todos ustedes, que estoy seguro que están convencidos de ello. Nosotros tenemos que pelear para que inclusive el Estado imponga a través de la fuerza que significa ser el moderador en una paritaria, que todas las paritarias de aquí en adelante tengan con condición de obligatoriedad cláusulas que hablen sobre la capacitación para reconvertir la mano de obra cuando venga el avance tecnológico por actividad. Si nosotros logramos instalar el tema como sindicato y logramos un Estado que nos acompañe firmemente con el poder que tiene el Estado, tendremos que sentarnos obligatoriamente y el sector empresario también tendrá que decirnos cómo nos va a capacitar para que compañeros que tienen más de 40 años, 50 y que no se adaptan tan rápidamente a esa modernidad puedan llegar a sostener su empleo. Y creo que va a ser la gran tarea que tenemos que discutir y desde nuestra organización tratar de formar un instituto de capacitación y formación en nuevas tecnologías en el sistema financiero para apuntar hacia dónde va el trabajo financiero y poder sostener los puestos de trabajo. Dicho esto, quiero decir también que me parece importante la convocatoria al diálogo social para que todas estas cosas surjan como políticas de Estado y trasciendan los gobiernos. Para que nunca más en la Argentina un tipo con absoluta irresponsabilidad diga haría lo mismo pero más rápido y a las semanas porque pierde las pasos diga los escuché y por eso cambio y en el medio quedaron 4,5 millones más de pobres en la Argentina. Cuando hay políticas de Estado, las políticas de Estado deben cumplirse y no habría estas consecuencias. Políticas de Estado que en definitiva tienen que tender a sacarnos de un Estado neoliberal y transformarnos en un Estado de bienestar, porque ellos interpretan el Estado de bienestar como el saqueo que hacen los sectores que perjudican el crecimiento y la producción
porque le reclaman que los sectores que producen y generan riqueza pongan más plata para atender las situaciones sociales. El estado de bienestar no es otra cosa que un estado que garantice los servicios sociales que todos los ciudadanos necesitan para vivir en dignidad. Y esa es la sociedad a la que tenemos que aspirar con un nuevo pacto social en la Argentina o con un nuevo acuerdo social en la Argentina. Y salir de un estado neoliberal que condena a fracciones enteras de la humanidad a la pobreza y a la indigencia. Estado neoliberal que el otro día daba un ejemplo, ¿no? Generalmente en el mundo y particularmente en la Europa central lo que pasa luego pasa acá en Argentina a los 5, 6, 7 años. Y uno ve que ya no hay partidos políticos fuertes y el sistema de partidos está implosionado. Y no está implosionado porque sea algo que pasa, no, está implosionado porque verdaderamente han buscado que la política se fragmente y se divida para que sectores de la derecha cada vez más concentrados logren unidad entre ellos, mientras nosotros en los sectores progresistas nos discutimos quién se corre por izquierda más a cada uno de los partidos. Y digo, terminaron conformando dos grandes frentes la Europa central en la mayoría de los países. Uno era de centro derecha y liberal, y del otro lado eran de centro izquierda y demócratas progresistas y socialdemócratas o por ahí. Ahora ya no es así. La centro derecha se convirtió en derecha y los liberales se convirtieron en neoliberales. Y el neoliberalismo, concebido en su ideología política para derrotar las políticas del comunismo, hoy está derrotando a la democracia misma porque la vuelve estrictamente formal. Porque son las corporaciones las que cooptan el poder y el Estado para luego desde esa función del Estado, no solo desde la fuerza que genera ser los dueños del capital, sino desde la fuerza de tener el manejo del Estado, direccionen sus políticas para regularlas en favor de las corporaciones que representan. Entonces el pacto social tiene que apuntar a modificar la matriz que se ha instalado en la Argentina y en muchos países de la región, que no solo tiene que ver con lo dictatorial, sino que tiene que ver con el pensamiento neoliberal que tiene hoy un cierto asidero en gran parte del mundo. Fíjense que hasta se han vuelto de derecha, neoliberales y hasta xenófobos, porque ya expulsan de los países europeos a los pobres que vienen de los países donde ellos generaron pobreza. Cada vez se parece más la canción de Serrat, cada vez son más los pobres, señor, que están en el palier. Aquí cada vez son más los pobres que van a buscar la riqueza prometida de los países a los que hundieron con sus políticas. Por eso es importante abrir este debate hoy. Por eso es importante reconstruir la batalla cultural que tenemos que ganar. Porque como dije al principio, a modo de chiste, no hay ningún chiste. Alberto va a ser responsable de los 4 años de Macri también, ellos no son responsables de nada. Era primero por la herencia recibida, después por el que ganó. Y en el medio parece que 4 años no hicieron nada estos muchachos. Entonces me parece que hay que hacer una gran tarea de militancia y de docencia, que entre otras cosas se tiene que expresar en la plaza de Macri multiplicada por 10, por 20 o por 100 el día 10 de diciembre para equilibrar las tensiones que el poder le va a generar al gobierno. El poder económico, particularmente el mediático, el poder financiero internacional y los organismos internacionales van a pretender un gobierno sumiso, domesticado y que simplemente haga de progresista, pero que en el fondo cumpla con las promesas que le hizo Macri al Fondo Monetario Internacional. Tiene que ser el pueblo argentino el que le sirva de tensión al propio gobierno para equilibrar la balanza de poder que le genera el poder del establishment. Y en definitiva, hay que retomar esa militancia y ese nivel casi de docencia, de explicarle a cada compañero, en cada lugar de trabajo, por qué hemos acompañado esta propuesta política y por qué no queremos que el neoliberalismo nos siga gobernando. Y cuando digo esto, la primera batalla ya la hemos ganado, la primera pequeña batalla la hemos ganado. Porque este gobierno intentó instalar en su desesperación política por sostener el poder aquella apotégnama y aquella, así como generar una grieta, pretendieron entablar, partirle una traza o ponerle una traza a la sociedad y dividirla cuando dicen que los males de la Argentina fueron los últimos 70 años. Y en los últimos 70 años la Argentina consiguió derechos, consiguió mejorar su calidad de vida de los argentinos. Y lo hizo cuando hubo gobiernos populares que atendieron la cuestión social, que interpretaron al pueblo como un sujeto activo y permanente del crecimiento de una sociedad ordenada y en progreso, y no como ellos pretenden. Y como en la discusión la instalaron ellos, y habida cuenta el resultado electoral, tenemos que decir que la primera batalla la ganamos, porque entre los 70 años fastidiosos que ellos tienen y los últimos 4, la sociedad argentina eligió los últimos 70 años, compañeros.
agradeciendo a los panelistas. He tirado algunas ideas, como siempre me gusta hacer, para discutir con respecto a la inversión en capacitación, en organismos de control, en los que sostienen empleo. He hablado de servicio esencial que se considera a la atención humana, he hablado de disminución de la jornada de trabajo, hemos hablado y planteado el tema de la cuestión de género y violencia de género. Me parece que hay un lindo temario al que hay que agregarle también algún otro temario que me tocó explicar ayer en el Congreso, en una charla que organizó la diputada Fernanda Vallejo, que respecto a la deuda externa. Creo que la Argentina tiene que saber qué hacer con esa deuda, por un lado, porque nos dejan 100.000 millones de dólares para que pague en los 4 años de Alberto y Cristina, porque cuando uno mira los vencimientos se encargaron específicamente que la fuerza de los vencimientos sean los 4 años de un próximo gobierno, de un gobierno que generó esperanza en el pueblo. Y lo que pretendieron fue que sea el asesino de la propia esperanza porque no pueda cumplirla si cumple con las obligaciones internacionales. Y ahí también hice algunas propuestas. Hay que hablar claramente de una quita. Hay que hablar claramente de una quita. No lo tienen que hacer a lo mejor los gobernantes ahora porque alteran los mercados, pero lo tenemos que hacer nosotros los sectores populares. ¿Cómo vamos a pagarle a quienes han duplicado o triplicado una tasa de interés que le han cobrado a Argentina con relación a otros países que le han cobrado por la misma plata? Hay que hablar de extensión de plazos. Hay que hablar de un periodo de gracia, y ese periodo de gracia como mínimo tiene que ser 2/3 del mandato del actual presidente, 3 años. De última, el último año le empezaremos a demostrar que tenemos vocación de pago, porque siempre la tuvieron los gobiernos populares, la vocación de pago. Hay que hablar también de la tasa de interés que se le ha cobrado a Argentina, que es usuraria. Para los que no sepan, el primer préstamo usurario en términos de tasa lo firmó el actual presidente del Central, secretario de Hacienda de la señora María Eugenia Vidal, porque a una semana del acuerdo con los buitres, cuando todo el mundo sabía que se iba a acordar con los buitres y que iba a bajar la tasa de interés, él tomó un préstamo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que duplicó o un poco más la tasa de interés internacional y la que a la semana la propia Argentina pagaba. El secretario de Hacienda, el que impulsó el préstamo, fue el presidente del Banco Central, Guido Sanglés. También hizo una propuesta en materia de que hay que crear un código de tipo de procedimiento para la toma de decisiones en materia de deuda externa, porque hoy el gobierno no lo pasó por el Congreso de la Nación como constitucionalmente lo tenía que hacer. Entonces hay que determinar cuando se pide dinero qué es para corto plazo y qué es para largo plazo. Y si es para corto plazo, que sea solamente en dólares porque es en corto plazo. Si es en largo plazo, preferentemente en pesos, pero si es en dólares, que tenga una autorización especial del Congreso. Tercero, que tenga una especificidad para qué se va a utilizar y no se termine utilizando ni en gasto corriente, ni se termine utilizando en que se discuta entre los ministros qué porción se lleva cada uno de la plata que ingresa para desarrollar sus proyectos. Y también plantea algo que me parece importante, y es que hay que investigar la deuda que generó el gobierno de Macri, desde el punto de vista judicial, parlamentario y administrativo, porque ahí hay conflicto de interés entre funcionarios del gobierno que eran titulares o representantes de los fondos de inversión, porque hay que discutir qué banco y por qué cobraron las comisiones que cobraron, porque hay que discutir la fuga de capitales que llega a 80.000 millones de dólares en Argentina, quiénes son y por qué y en qué momento y qué información confidencial o reservada tenían para hacer ese tipo de operaciones. Bueno, andamos por la vida como siempre, militando, acompañando los movimientos populares y particularmente haciendo propuestas, porque este movimiento obrero y esta organización sindical, si se ganaron un respeto en la sociedad, es precisamente porque tiene esa característica. Bienvenidos a todos, compañeros.